Así que, Martín, se han convertido en habitación de demonios y refugio de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Y tenemos que ver cómo avanza esto, sí. Y ella ha afirmado que no sufrirá la pérdida de sus hijos. Y Ratzinger, el Papa Benedicto, es quien dijo que ella es la madre de todas las iglesias. Ella no es la hermana. Y los niños deben regresar a ella. Así que el protestantismo debe regresar, así como todas las demás iglesias que se separaron de ella. Deben regresar. Y ella públicamente en Apocalipsis afirma que no sufrirá la pérdida de sus hijos. Ellos regresarán. Así que cuando regreses a Babilonia, serás parte de Babilonia. Entonces veamos cómo las iglesias se han sometido nuevamente al poder de Babilonia. Es interesante. Esto es desde el 1844, sí. Es toda la corrupción que ha llegado desde el 1844. Recuerda que en el 1844 comenzó el movimiento ecuménico. Tuvimos esa cita en el episodio anterior. Y entonces fue cuando hubo que proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Correcto. Porque fue entonces cuando empezó. Su Santidad, le presento al reverendo Wesley Graham Michelson, el secretario general de la Iglesia Reformada en América. Su Santidad, permítame presentarle al reverendo Dr. Clifford Kirkpatrick, secretario declarado de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Su Santidad, permítame presentarle al reverendo Dr. William J. Shaw, presidente de la Convención Bautista Nacional en Estados Unidos. Su Santidad, permítame presentarle al obispo Jean Liget, superintendente general de la Iglesia Internacional de Santidad Pentecostal. Su Santidad, permítame presentarle a la doctora Leigh Anderson, presidenta de la Asociación Nacional de Evangélicos. Antes de esto, les presento al obispo David H. Bertree, presidente del Distrito Atlántico de la Iglesia Luterana, Senado de Missouri. Su Santidad, les presento a la anciana Bernice King, hija de los líderes de derechos civiles de Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King. Su Santidad, permítame presentarle al reverendo obispo marxista de las diócesis episcopal de New York. ¿Están los hijos volviendo a la madre? Uno tras otro. Así que escuchemos lo que dijo Tony Palmer. Él está muerto, pero él representó el brazo carismático. Y luego de los protestantes, y luego, por supuesto, la unificación nuevamente con Roma. Si aceptas que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios está en mí y la presencia de Dios está en ti, eso es todo lo que necesitamos. Porque Dios ordenará todas nuestras doctrinas. Subimos la escalera en 1999. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que puso fin a la protesta. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. Es tuya. Y también te pido un favor. Por favor, oren por mí, porque necesito sus oraciones. Y oraré por ustedes. Lo haré. Pero necesito sus oraciones. Y oremos al Señor para que nos una a todos. Vamos, somos hermanos y esto es un milagro. El milagro de la unidad ha comenzado. Vamos, el hombre nos pidió que oráramos por él, oh Padre, y como no sabemos orar por él tal como somos, más que estar de acuerdo con él en sus búsquedas y en sus corazones por la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, Padre, todos nosotros ahora, según las Escrituras, cuando no sabemos cómo orar, como estamos ahora, oramos por Él en este Espíritu, recibimos la expresión en el Espíritu Santo, recibimos oraciones de fe, recibimos, Señor, recibimos palabras que no son nuestras propias, dedicación ni nada humana. Todos estos líderes representan literalmente decenas de miles de personas que te aman, que creen en Dios contigo. Y en respuesta a tu petición, acabamos de orar por ti y contigo, y lo hicimos con el Espíritu. Damos gracias a Dios por usted. Y es por eso que todos nosotros declaramos juntos que usted sea
Bendecido, bendecido. Se lo digo ahora mismo. El cielo está emocionado por esto. Se han convertido en casa de demonios, casa de toda ave inmunda y abominable. Martin, esto es muy, muy serio. Y no puedo imaginar que el cielo se emocione por esto. El cielo es una ráfaga. Y el mensaje tiene que salir. Babilonia ha caído, se ha convertido en casa de demonios, casa de toda ave inmunda y abominable. Sal de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Martín, ¿cómo van a lograrlo? Bueno, número 1, estaba hablando en lenguas. Y un idioma que ni el cielo ni los ángeles entienden, ni siquiera el mismo. Y Jesús, como siempre, apeló tanto a la mente como al pensamiento. Y la música va a jugar un papel muy importante porque leemos en Daniel capítulo 3, verso 5, que al momento que oigáis el sonido de la corneta, de la flauta, del arpa, del zampoño, del salterio, de la zampoña y todas clases de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Han levantado una imagen a la bestia. Se han vuelto parte de Babilonia y van a usar la música para hipnotizar a la humanidad y hacerle creer que es el Espíritu Santo cuando es un espíritu inmundo, definitivamente. A veces Elvis leía a su público pasajes del libro de Blavatsky, La voz del silencio. Es un libro que promueve la mediación hindú oriental como camino hacia la autorrealización. Mientras los Beatles practicaban y promovían la meditación trascendental del Maharishi. Mientras estaba en la India, John Lennon escribió a una fan: la meditación trascendental no se opone a ninguna religión. Se basa en las verdades básicas de todas las religiones. El común denominador de una experiencia real de Dios, conocido como Vaticano II, lanzada en Roma con más de 2000 obispos católicos de todo el mundo. El Vaticano II ayudó a allanar el camino para el interreligioso, promoviendo la unidad entre las religiones del mundo al compartir los tesoros místicos de la Iglesia Católica, es decir, sus tradiciones contemplativas. El término vida contemplativa estuvo históricamente relacionado con diversas órdenes monásticas de monjes y monjas, cuyos estilos de vida están orientados hacia prácticas escépticas, y la oración contemplativa, una forma de misticismo. El Vaticano II nos ha pedido que nos involucremos en un diálogo con la mediación oriental y con el monaquismo oriental como el ámbito en el que el cristianismo tiene la base más común. Según el Vaticano II, desempeñarían el papel principal en la evangelización del mundo. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora veremos cómo el Islam interreligioso promueve prácticamente la misma visión del mundo que la brujería. ¿Quiénes somos? Y la mayoría de la gente no sabe que usted vino de Dios. Tu ADN más profundo es divino. Lo que está haciendo es la contemplación, es moverte a un nivel por debajo de tus pensamientos, al nivel de ser puro, el nivel de lo realmente que llamamos conciencia pura, la mente mística, contemplativa y no dual. Y uso esas tres palabras indistintamente. Ellas son las mismas cosas. No son solo dos. Hay una comunión, una fusión, donde te vuelves consciente de la presencia misma de Dios en ti. Y como tú, bueno, todo es cuestión de despertar, todo es cuestión de conciencia. Y si estás accediendo a la conciencia del ser Dios actual, lo que se use, cualquier palabra con la que te sientas cómodo, realmente no importa, realmente no importa. No importa. Richard Rohr es consistente en el libro The Common Heart, una revisión de 20 años de cumbres interreligiosas anuales con participantes budistas, hindúes, surfis, musulmanes, judíos, cristianos y chamanes nativos americanos, donde coincidieron en que Dios es demasiado grande para encajar en una religión. La autoridad espiritual se basa en la experiencia interna y el alma de una persona es divina. Las Sagradas Escrituras solo se respetan si conducen a una autoridad mayor, el autoconocimiento. Estos conceptos sobre Dios y la naturaleza del hombre son idénticos a la brujería, una forma de chamanismo.
Martín, ¿están escuchando doctrinas de demonios? Oh, seguro. ¿Y es solo el catolicismo o todas las religiones, incluida el protestantismo? Todas las religiones, incluida el protestante, o el cristianismo en realidad. Y como mencionaste, usan música, incluso música cristiana, para implementar esto. Ahora, esta música juega un papel muy importante porque te pone en un estado alterado de conciencia. Y ya sea que haga eso en una iglesia o lo hagas en una sala de juego donde tienes música que te pone en estado alterado de conciencia, o si vas a un centro comercial donde tienes todo tipo de música que cambia y desactiva tu función cognitiva para convertirte en un robot de compras. Sí. Y la gente se vuelve adicta a ello. Se vuelven adictos al móvil y no pueden ver. Y la espiritualidad de Ignacio es llevada a las iglesias. Martín, la espiritualidad ignaciana es una enseñanza jesuita que emana de visiones demoníacas que tuvo Ignacio de Loyola. Por lo que los ejercicios espirituales, esto está en su página web que describe esto, es una recopilación de meditaciones, oraciones y prácticas contemplativas desarrolladas por Ignacio Loyola para ayudar a las personas a profundizar su relación con Dios. Estos son trabajos. Pasa por fases en las que utilizas todos tus sentidos. Usas el sentido de la vista, usas el sentido del olfato, usas el sentido del gusto y del tacto y te colocas en esas situaciones, digamos, una escena bíblica, y luego te conviertes en partícipe de la escena y te comunica con las personas que te rodean, ya sea María, José, Pablo o quien sea. Y esta gente está muerta. Por lo tanto, te estás comunicando con los demonios y recibiendo instrucción demoníaca. Verás, da mucho miedo, porque puede parecer que simplemente lo mencionas ahora. Alguien dirá, oh, pero eso no es lo que estoy haciendo. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Pero el problema puede ser que no tiene que hacerlo en ese estado. Puedes simplemente sentarte allí y contemplar todo el tiempo cuál sería el mensaje para ti. Y luego inventar algo que ni siquiera es bíblico. Y uno de los métodos que utilizan es la repetitividad. Tienes que repetir frases o palabras o incluso un nombre. Incluso el nombre que invoca el nombre de Jesús. Por ejemplo, lo repites una y otra vez. Y la Biblia dice, no seas como los paganos, que repiten una y otra vez porque esto te pone en un estado alterado de conciencia. Incluso podría ser peligroso leer un capítulo o una parte una y otra vez, porque eso también puede suceder. Por eso lo llaman lectura divina. No leen lo que dice la Biblia. Lo leen como un mantra y lo repiten una y otra vez. Se llama lectio deina. Lectura divina es demoníaco. La forma más común de realizar los ejercicios es un retiro en la vida diaria, que implica un programa de un mes de oración diaria y reuniones con un director espiritual. La Biblia dice que si escuchas a estas personas en lugar de la palabra de Dios, es pecado. No necesito ningún director espiritual. Tengo un director espiritual que se llama la palabra de Dios. Y Rick Warren en la iglesia con propósito dijo que el movimiento de formación espiritual tenía un mensaje vital para la iglesia y dado al cuerpo de Cristo como un llamado para despertar. El pastor de Saddleback, Lance Witt, escribe sobre la oración contemplativa visualización en su artículo titulado Disfrutando de la presencia de Dios en la soledad. Estamos diseñados para disfrutar de la presencia de Dios, pero es más fácil decirlo que hacerlo. En este artículo usa a Thomas Merton como ejemplo de alguien que sabía sobre la soledad, pero la solicitud de Merton estaba conectada con su simpatía budista, y Merton comparó la oración contemplativa con un viaje de RCD. Ahí es donde estaba la música de los Beatles, quienes por cierto estaban controlados por los jesuitas. Todos estos entran allí, se convierten en una casa de demonios. Y si escuchas esa música dulce y contemplativa, Martín, es hipnótica. Sal antes de que te hipnoticen y te atrapen. Termina este artículo con el objetivo de la soledad, que no es tanto desconcertarme de mí, de este mundo loco, sino cambiar las frecuencias induciendo ritmos alfa para escuchar al Padre. Estás escuchando demonios, Martín.
Ese es el problema. Como mencionaste en una charla anterior que tuvimos, si quieres escuchar a Dios hablar, lee la Biblia en voz alta. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tiene que decir Rick Warren sobre alguna de estas cuestiones? Vamos a escuchar. Estoy más que impresionado por este nuevo Papa. Es increíble. En primer lugar, en mi libro, las 3 características más importantes de liderazgo son la humildad, la integridad y la generosidad. Y en los primeros meses de su liderazgo, les ha mostrado simbólicamente lo que ha hecho durante toda su vida. Ok, su humildad de presentarse, ya sabes, pagar su propia factura de hotel, y ya sabes, quitarse todo el blindaje y las otras cosas, los accesorios de poder, cosas así. Este es un hombre que pasó su vida trabajando con los pobres. Este es un hombre a quien admiro por su trabajo con personas con VIH-Sida. Y como sabes, Saddleback ha estado involucrado en eso. Acabamos de celebrar el Día Mundial del SIDA, donde hemos estado realmente involucrados para ayudar a tratar de eliminar el estigma y llegar a 0 para fines de esta década. Sí, podemos en materia de SIDA. Y también lo es su integridad. Me encanta el hecho de que antes de que empiece a hablar de que los empresarios son codiciosos, habla de que los obispos son codiciosos, ¿ok? Y antes de empezar a hablar de la baja moral del mundo, habla de la baja moral de la iglesia, ¿ok? Primero, hagamos un poco de limpieza en casa. Y eso me encanta. Entonces, este supuesto predicador protestante está alabando al Papa. Sí. Y muestran al Papa Martín lavando los pies de los pobres. Sí. Ahora, él está tomando el lugar de Jesucristo, sí, porque es otro Cristo en la tierra. Después de todo, él se sentó en el gran trono blanco, ¿cierto? Bueno, Martín, Jesús fue el único que lavó los pies de los discípulos. Pero sus pies no fueron lavados. No era necesario lavarle los pies porque él no tenía pecado en ellos. Pero el papado hace lo mismo. Mientras que la Biblia dice que debemos lavarnos los pies unos a otros. Pero él está por encima de que le laven los pies, porque él está tomando el lugar de Cristo. Él es el anticristo. La súplica de los profetas, Isaías 48:20. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de cántico declarad. Decid esto, decidlo hasta lo último de la tierra. Decid, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. Martín, Isaías dice esto antes del cautiverio babilónico. Y él está advirtiendo, huid de Babilonia. Jeremías 51:6. Huye de medio de Babilonia. Martín, Dios repite el mensaje. Este no es el tiempo cuando realmente ocurrió el cautiverio. Cuando Jerusalén cayó. Y entregue cada hombre su alma para que no sea cortado en su iniquidad. Porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él le dará a ella su recompensa. Ese era el tipo. Estamos viviendo en el antitipo. Entonces leamos estas citas del libro Profetas y Reyes. Aquellos cuyos espíritu Dios había levantado citando a Esdras 1:5 regresaron bajo el decreto de Ciro. Pero Dios no dejó de suplicar a aquellos que voluntariamente permanecieron en la tierra del exilio y a través de múltiples agencias, Él hizo posible que ellos también regresaran. Sin embargo, el gran número de quienes no respondieron a los decretos no quedaron impresionados e incluso cuando Zacarías quiso que huyeran de Babilonia no hicieron caso a la invitación. Ese es un tipo aterrador. Y me temo que hoy tendremos un resultado similar. Y luego vino un decreto de muerte. Mientras tanto, en Medo-Persia estaban cambiando rápidamente. A Darío Istapes le sucedió Jerjes el Grande durante su reinado. Aquellos que no habían logrado huir se vieron llamados a afrontar una terrible crisis. Habiendo rechazado la vía de escape que Dios les había proporcionado, ahora se encontraban cara a cara con la muerte. Porque había un decreto de muerte. ¿Habrá otra vez un decreto de muerte? Sí. Entonces, si no quieres atender el llamado, sal. Te verás atrapado en el mismo problema. Aquí hay un artículo en la Review Herald. A través del profeta Zacarías, así como por la ligera experiencia de Esther y Mordecai,
Mardoqueo. Dios había advertido claramente a su pueblo que huyera de Babilonia. Había llegado el momento en que era peligroso permanecer más tiempo en medio de la influencia pagana. En vista de estas condiciones cambiadas, los sacerdotes en Babilonia deberían haber discernido rápidamente en el llamado quién está del lado del Señor. Un llamado especial para ellos a regresar a Jerusalén. Entonces tenemos un llamado especial a regresar a los caminos de Dios, a guardar los mandamientos de Dios y a aferrarnos al testimonio de Jesús, a guardar los mandamientos de Dios y a tener la fe de Jesús. Apocalipsis 18:11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán por ella, porque nadie compra más su mercancía. Entonces, Martín, en ese video vimos que el Papa tenía un acuerdo con todos los comerciantes de la tierra. ¿Y qué moralidad deben seguir? La de él, la suya. Las mercancías de oro, plata, piedra preciosas, perlas, lino fino, púrpuras, seda y escarlata, y toda madera, y toda clase de objetos de marfil, y toda clase de objetos de madera preciosísima, y de bronce, hierro y mármol, y canela, perfumes, ungüentos, incienso, y vino y aceite, y flor, y trigo, y bestia, ovejas y caballos, carros, esclavos y almas de los hombres. Cubre todo, ¿sí? Pero su mayor mercancía es las almas de los hombres, ¿sí? Eso es terrible. Y lo hacen literalmente también con la trata de personas. Trata de personas. También encontramos esa palabra en la diapositiva anterior. Bien. Entonces, si buscamos un poco de ayuda en Apocalipsis 17, dice que entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. De modo que esa iglesia controla las naciones, con quienes los reyes de la tierra han fornicado, y luego los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer montada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¡Qué representación tan terrible! Y la mujer estaba vestida con colores púrpuras y escarlatas, adornadas con oro y piedra preciosa y perlas. Martín, ¿cómo el papado tiene este atuendo? Creo que la gente puede empezar a darse cuenta por sí misma. Ezequiel y Apocalipsis. Cada vez pueden ver ahora la representación de lo que se describe en esta bestia. Teniendo una copa de oro en su mano llena de abominaciones e inmundicias de su fornicación. Martín, son tan arrogantes que la iglesia romana es la única que se representa como una mujer que lleva una copa de oro. Si tú entras al Vaticano y giras a la derecha, hacia la cámara lateral, hay una enorme estatua de la mujer con la copa de oro en la mano. También está, por supuesto, la representación de Martín Lutero y Calvino siendo destruidos. Y en su frente había un nombre escrito, Misterio. Ella es una sociedad secreta. Tiene una doctrina externa y otra interna. Esotérico y esotérico. Correcto. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es la madre y las demás. No importa lo que sean. No importa cómo se llamen los sistemas religiosos. No importa cuántos millones de adeptos tengan. Son hijas suyas. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, me quedé maravillado con una gran admiración. Martín, también me sorprendería de la larga paciencia de Dios. Eso es cierto. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Os contaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces esta mujer es esta iglesia que controla la bestia, los sistemas políticos del mundo y las conciencias de los hombres. Fue identificada muy claramente. Martín Lutero mostró a la mujer montada sobre la bestia y a los reyes del mundo inclinándose ante ella. Y se aseguró mucho de poner la triple tiara papal en la cabeza de la mujer. Advirtió al mundo, se olvidaron. Regresaron. Mostramos eso desde el mensaje. Me dijeron al Papa, solo regresaron. Babilonia se ha convertido en una casa de demonios. Y esta representación en la Biblia de Martín Lutero de los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y su adversario, el dragón, con la triple corona en la cabeza.
Y luego los presionaron y tuvieron que quitárselo. Y le pusieron la corona real allí. Y Martín Lutero estaba muy molesto. Así que rediseñó con una enorme triple corona en la cabeza del dragón. Dijo, ese es el enemigo, el dragón y el papado. Esos dos. Entonces Martín, para resumir, este otro ángel dice que Babilonia ha caído. Y da una visión de todas las corrupciones que han entrado en la iglesia desde el primer anuncio de Babilonia. Ahora Martín, Dios ha sido tan bueno. Ha repetido este mensaje una y otra vez y la gente debería entenderlo. La Reforma Protestante lo definió muy claramente. Los protestantes lo olvidaron. En el 1844 se repitió el mensaje. Ellos se negaron a aceptarlo, entraron en el movimiento ecuménico. Y ahora esta es la última llamada. Esta es la llamada final. Esta es la última llamada. Ese es el clamor final. O aceptamos este mensaje y nos separamos de Babilonia y nos unimos a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, o recibimos la plaga. Que Dios nos dé sabiduría para tomar la decisión correcta.